Qué felicidad ver esas caras sonrientes de Mauricio Pedrosa y Alex Pareja. Y es que ellos saben que vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol, porque todos nos imaginamos cuál va a ser la lista del Tata Martino, esa lista definitiva de 26 jugadores para estar en Qatar 2022. O sea, no tenemos claro quién termina entrando, pero lo único seguro es que sabemos quién no va a ser parte de esa convocatoria final. Y ese es Javier Hernández. Tenemos ya 2 años hablando de este mismo tema, pero es que en estos momentos previos a la Copa del Mundo este tema es álgido y por eso hasta Héctor Moreno, jugador del Tri, tuvo que decir algo al respecto. Yo llevaría al Chicharito, pero yo no soy técnico, yo no veo detalles que una persona que dirigió al Barcelona, que estuvo en cuartos de final de un Mundial con Paraguay, que estuvo en final de Copa América, entre otras cosas, algo más sabrá al momento de armar un equipo. Pero yo lo llevaría. Primero porque lo aprecio un montón. Es mi amigo y es más fácil jugar con amigos. Segundo, es un excelente jugador. Es el máximo goleador y está pasando un buen momento en la Major League Soccer. A ver, Mauricio, ¿qué interpretas tú de las palabras de Héctor Moreno? Absolutamente nada, que Héctor Moreno es una persona inteligente, políticamente correcta, no se va a meter en ningún problema. Esa ha sido además la constante de los actuales seleccionados cuando hablan de Javier Hernández. Está muy bien que les preguntemos. Yo creo que es periodísticamente valioso preguntarles a los miembros de la selección mexicana de fútbol actual si ellos creen que esta selección estaría mejor con Javier Hernández. Nosotros le hicimos, esto es muy curioso, porque yo leí esta declaración y en el popular programa de ESPN Deportes, Ahora o Nunca, tuvimos justo a Héctor Moreno hace como año y medio. El tema de Chicharito tronó hace como año y medio y nos dio exactamente la misma respuesta. Es como si tuviera enfrente suyo un teleprompter que se activa cuando le preguntan sobre Chicharito y contestó exactamente lo mismo. Lo que es más, en el mismo popular programa de ESPN Deportes, Ahora o Nunca, hace un mes entrevistamos a Memo Ochoa, que es, además, en teoría, uno de los que le marcó la cruz a Javier Hernández en la selección mexicana de fútbol. Y su respuesta es bien similar a la de Héctor Moreno. Entonces, la noticia sería si Ochoa, Moreno, Guardado dijeran algo como el tiempo de Javier ha pasado, no es más útil en la selección o se comportó de manera traicionera a los principios y valores de la selección. Ahí sí creo que todos nos iríamos un poco de espaldas y diríamos, como diría Platanito, ay güey, ya nos están dando algo interesante. Pero la realidad es que cuando los seleccionados han hablado de Javier Hernández, lo han hecho con respeto, educación y no nos han dado nada. Cuando Javier Hernández ha hablado de la selección, ha hablado con respeto, con educación y nos ha dado muy poco. El único que se ha tropezado ha sido Gerardo Martino en su propia telaraña de explicaciones. Cuando dice una cosa, dice la otra. ¿Por qué? ¿No? Es su mejor imitación de la Chimoltrufia. Pero ¿por qué? Si siempre el Tata ha dicho... A ver, rápido, para no quitar, Sí. no quiero por usar favor, por favor. del tiempo, pero rápido. Para mí hay un solo ejemplo muy, muy sencillo. Cuando el Tata Martino, en el tema de si llevar a Funes Mori o llevar a Santi Jiménez, dice, no puedo llevar a Santi porque pues hay jugadores con más jerarquía que él. No hay ningún delantero con más jerarquía en la selección de Javier Hernández. Una de tantas contradicciones en las que ha caído el Tata Martino. Es válido tu argumento. Ahora, Alex, ¿cómo tú ves? No, gracias. ¿Cómo tú ves estas declaraciones de Héctor Moreno? Porque es una declaración políticamente correcta, pero se entiende quizás que estos jugadores no quieren al Chicharito en el grupo. Sí, pero ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es que hay poco que añadir a lo que ha dicho Mauricio, porque es que tiene toda la razón. Al final, los jugadores en este sentido sacan el libreto, el manual del político más random posible y te dan elogian a uno, elogian al otro, se lavan las manos, que es lo que tienen que hacer, y para adelante. Yo creo que no vamos a sacar nada, absolutamente nada de ninguno de los protagonistas, más allá de la torpeza verbal que decía Mauricio, del bueno del Tata Martino, que bastantes problemas tiene. A mí lo preocupante de todo esto es que quedan pocos días para que arranque la Copa del Mundo y se está hablando
de si va fulano, de si no va mengano, de si de si el otro, y se está hablando muy poco de cómo plantarle cara a Argentina, de cómo se le puede ganar a Polonia, de cómo tiene que jugar la selección contra Arabia Saudita. Eso es lo más preocupante. Se está hablando de todo menos de los partidos y de fútbol en el Mundial, y eso yo creo que lo va a acabar pagando México. Claro. Ahora, en los últimos 3 mundiales, el Chicharito, ¿cuántos goles marcó, Mau? Por lo menos un tanto por mundial. A ver, por lo ahí menos te un va. tanto por mundial. Hizo gol en los 3 mundiales. Hizo gol en los 3 mundiales. Falló goles en los 3 mundiales. Pero independientemente de la cantidad de goles que haya hecho Javier Hernández o que haya fallado en Javier Hernández, creo que la conversación, insisto, la ha desviado tristemente Martino a argumentos en los que él mismo se contradice. A la selección nacional deben ir los mejores. Y yo soy de los que cree que el momento actual es el que importa mucho también. Por eso cuando dice Santiago Jiménez es el goleador de la Europa League, pero casi no juega, pues no tiene mucho valor el hacer muchos goles en pocos minutos en una competencia como la Europa League, que pues perdón, pero no es menor. No es menor. Y porque luego podemos reducir el argumento a, bueno, Javier Hernández hizo 18 goles en una temporada completa en la MLS. Perfecto, me parece muy bien. Comparémoslo entonces con los momentos de Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori. Es mejor el de Santiago Jiménez y el de Javier Hernández. Y ya está. Ahora, esa es mi tabla de valoración. Yo, si yo fuera el entrenador de la selección, llevaría a los que están en mejor momento independientemente de las jerarquías. Entonces ahí es donde creo que caemos en lo que dice Alex. Ya estamos dándonos de topes en algo que aparte lo hacemos inútilmente, porque nos hemos dado de topes con la misma pared. Si nos diéramos de topes con distintas paredes, lo entendería, pero nos estamos pegando en la misma maldita pared. ¿Hasta qué? ¿Hasta que la tumbemos? ¿Hasta que se derribe? Hasta que te abras la cabeza. Y no podamos hasta que te abras la cabeza. Correcto. De verdad. Correcto. Entonces, yo insisto, Javier Hernández no está en la selección por lo que todos sabemos. Está vetado. Es un tema político, no es un tema de rendimiento. Fue muy manoseado el tema y habla muy mal de Gerardo Martino y de los jefes de Gerardo Martino, que ahí es donde yo creo que empezó todo. No fue nada más el Tata, fue los jefes del Tata Martino que o le pidieron o le permitieron que Javier Hernández no esté por temas políticos. Más claro, imposible, señores, y por eso vamos a darle vuelta a la página, aunque seguro no les prometo que no les voy a volver a hacer la misma pregunta. No pasa nada. No prometo a nadie. Pero vamos a hablar de unas declaraciones que dio Javier Aguirre, porque son muy optimistas y se entiende todo este ambiente que hay de poca ilusión, que si México no va a hacer un buen papel, pero al final todos se unen pensando que sí pueden ir contra la corriente. Bueno, el Vasco, como ex seleccionador de México, dijo: México se ha preparado bien, aunque tiene un grupo difícil con Argentina, Polonia y Arabia Saudita, pero tengo mucha fe en que por fin podamos llegar a cuartos de final, ya que en los últimos 7 mundiales siempre nos hemos quedado ahí, en la orilla. Y yo quiero preguntarle, empezando por Alex, no, mejor dicho, levante la mano quien está de acuerdo con el Vasco. Pues... Alex, vamos con Alex. No. El tema es, volvemos a declaraciones de políticos. Pues esta es otra declaración de quedar bien de Javier Aguirre. A ver, que lo entiendo, porque no puede decir otra cosa, pero que México se ha preparado bien para este Mundial. ¿México llega bien? No llega bien. México no tiene su tridente titular con el que el Tata Martino se empecinó en todo el proceso. ¿Que México tiene opciones de llegar a cuartos de final? Yo lo veo más cerca de quedarse en la fase de grupos que de pasar a cuartos de final, sinceramente, doliéndome en el alma. Entonces, yo entiendo las declaraciones de Javier Aguirre por eso, porque no puede decir otra cosa como mexicano y como ex seleccionador mexicano y remando todos en la misma dirección. Pero, futbolísticamente hablando, las señales que deja el Tri antes del Mundial son muy negativas, o como mínimo sospechosas. Entonces habrá que esperar a ver estos partidos de preparación, qué es lo que se ve de lo que está intentando en el último momento el Tata Martino, pero yo discrepo totalmente con las declaraciones de Javier. Volviendo últimamente solo a lo del Chicharito, lo de los mundiales, yo para mí la mayor aportación del Chicharito en el último Mundial fue cómo aguantó el balón
en el gol del Chucky Lozano contra Alemania. Sí, Alemania. Esa fue la mayor Salud. aportación de Javier en el último mundial. Maut, A ver, yo no, Sí, adelante. que me cuentes si estás de acuerdo o no con el A ver. Vasco. O sea, no se puede estar de acuerdo con Javier Aguirre, porque Javier Aguirre también habla desde el 2 veces ex entrenador de la selección mexicana en una Copa del Mundo. Entonces, pues no puedes escupir el plato que te dio de comer. Y el Vasco no es así. El Vasco es, si hablamos de que los jugadores han sido políticamente correctos, el Vasco ha hecho una carrera de decir exactamente las cosas que tiene que decir. Ahora, también Javier Aguirre, cuando ha querido decir lo que verdaderamente siente, es muy astuto y muy vivo para hacerlo. No tiene que tirar golpes, no tiene que tirar manotazos, no es la Volpe, no es el Piojo Herrera, quien por cierto ya corrieron de los Tigres el día de hoy, sino Javier Aguirre tiene tantos años en este negocio y tiene tantos años además perteneciendo de alguna u otra manera a la selección mexicana de fútbol, como futbolista, como director técnico, que creo que entiende que cualquier mensaje negativo en este momento suena ardido. Cualquier mensaje en contra de la selección, en este momento, para los que han sido parte de la selección, suena a resentido. Y Javier Aguirre no lo va a hacer. Si se acaba la Copa del Mundo y México, como lo pronosticó EA Sports, EA Sports le ha atinado a varios pronósticos, si México no pasa la fase de grupo, a lo mejor, de fase de grupos, a lo mejor ahí sí escuchamos al verdadero Vasco Aguirre. Pero por lo pronto no se quiso meter en problemas. Y creo Entre que bomberos no se pisa la manguera, eso está claro. Así es. Por lo pronto, México llega envuelto en dudas por los últimos resultados, pero sobre todo por el rendimiento, y ni las palabras del Vasco Aguirre van a poder levantar el ánimo. Esperemos que ruede el balón en Qatar en ese primer partido ante Polonia el día 22 de noviembre.